Bienvenidos a una nueva inversión. Hoy nos adentramos en un tema que puede cambiar, que puede cambiar radicalmente la forma en que experimentamos la vida. Ajá. Prepárense porque vamos a bucear en la idea de que quizás no tenemos problemas, sino solo pensamientos, ya sabes, pensamientos sobre los problemas. Interesante. Y si te dijera que cambiar tu perspectiva podría hacer que sus problemas sencillamente desaparecieran. Pues sí, justo en eso nos vamos a centrar en esta inmersión, ¿no? Vamos a explorar sin problemas. Cambia tu percepción y encuentra paz. Me encanta ese título, sin problemas. Sí, el título ya nos da una pista de por dónde van los tiros. O sea, vamos a adentrarnos en esa idea, ¿no? En la idea de que a menudo sufrimos más en nuestra mente que en la realidad misma. Ya. Y la clave para liberarnos de ese sufrimiento está en la forma en que percibimos el mundo que nos rodea. Es como si la mente fuera, no sé, una especie de proyector que crea nuestra propia película. Exacto. Pero si nosotros controlamos el proyector, podríamos cambiar la película que estamos viendo. Totalmente, de eso se trata. Qué interesante. En la fuente que estamos analizando se argumenta que el universo no nos está poniendo a prueba, como muchos piensan, ¿no? Ajá. Sino que actúa como un espejo, reflejando nuestras propias creencias, ¿no? Es decir, que si yo creo que la vida es una lucha constante, probablemente voy a ver obstáculos por todas partes. Claro, eso es lo que vas a traer, lo que vas a percibir. Claro. Pero ¿y si en lugar de ver esos obstáculos como problemas, los vemos como oportunidades de crecimiento? Eso sí que es un cambio de mentalidad. Sin duda. Recuerdo un ejemplo que se mencionaba en Sin Problemas sobre dos personas que viven la misma situación, ¿verdad? Sí. Una la experimenta como una crisis total, un drama, mientras que la otra la ve como una oportunidad. Es que esa es la clave, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? La diferencia, como bien has dicho, está en la narrativa, en la historia que cada una se cuenta sobre lo que está sucediendo. La historia. Y es que, como seres humanos, tendemos a aferrarnos a nuestras historias, incluso cuando nos causan sufrimiento. Ya, pero no es natural aferrarse a lo que conocemos, aunque sea algo negativo. Al fin y al cabo, esas historias nos dan una sensación de orden y significado. Sí, Incluso si es un significado distorsionado, ¿no? claro. Tampoco podemos liberarnos de esa tendencia. Pues mira, dejar ir nuestras historias, especialmente las que nos limitan, puede ser un proceso complejo. Ya. Requiere de conciencia, requiere de valentía y sobre todo un compromiso con el cambio. Sí, no suena fácil. No, no lo es, pero es posible. Claro. Una de las claves está en reconocer que nosotros mismos somos los creadores de esas historias. Ah, No son hechos objetivos, sino interpretaciones subjetivas de la realidad. entiendo. O sea que si la historia que me estoy contando me causa sufrimiento, puedo reescribirla. Exactamente. Eso es genial. Y aquí es donde entra en juego el concepto de elegir el milagro. Me gusta. Elegir el milagro. En lugar de centrarnos en el problema, podemos elegir enfocar nuestra atención en las posibilidades, en la oportunidad que se esconde detrás de cada desafío. Me gusta mucho esa idea. Elegir el milagro. Sí, Es como si tuviéramos el poder de transformar cualquier situación, por muy difícil que parezca, en algo positivo. de eso se trata. Pero, ¿cómo podemos hacerlo en la práctica? ¿Cómo elegimos ver el lado positivo cuando todo parece ir mal? Pues mira, una técnica muy efectiva es practicar la gratitud. La gratitud. Agradecer por las cosas buenas que ya tenemos en nuestra vida, incluso en medio de la dificultad. Ya. Esto nos ayuda a cambiar el foco de nuestra atención de lo que nos falta a lo que ya poseemos. La gratitud es una herramienta poderosa. Es como si al agradecer abriéramos una ventana a la abundancia del universo. Totalmente. Y eso nos lleva a otro punto clave que se menciona en Sin Problemas, ¿no? Nuestra obsesión por querer solucionarlo todo. A veces parece que estamos programados para buscar respuestas y soluciones a cada paso, como si no pudiéramos descansar hasta tenerlo todo bajo control. Efectivamente. No, nos empeñamos en arreglar, cambiar o controlar situaciones que a menudo están fuera de nuestro alcance. Ya. Y esa necesidad de control puede generar una enorme cantidad de estrés y ansiedad. Es como si viviéramos en una constante lucha contra la realidad. Sí. En lugar de fluir con ella. En lugar de aceptarla. Pero ¿qué pasa si la verdadera solución no reside en arreglar o controlar, sino en aceptar y dejar ir? Ahí está la clave. En Sin Problemas se nos invita a cuestionar esa necesidad imperiosa de arreglarlo todo. Se nos anima a considerar que a veces la solución no está en cambiar la situación externa, sino en transformar nuestra actitud interna. Es como
como si tuviéramos un superpoder que nos permite reinterpretar la realidad y elegir cómo queremos experimentarla. Exacto. Y ese superpoder reside en la conciencia. Wow. En la capacidad de observar nuestros pensamientos, emociones y reacciones sin dejarnos arrastrar por ellos. Me encanta la idea de que no somos víctimas de las circunstancias, sino creadores de nuestra propia realidad. De eso se trata. Pero dime, ¿cómo podemos poner en práctica esta idea en la vida diaria? ¿Qué podemos hacer para empezar a cambiar nuestra percepción y encontrar esa paz interior que tanto anhelamos? Bueno, pues ¿Sí? esa es una muy buena pregunta y justo de eso vamos a hablar en la siguiente parte de esta inmersión. Estupendo. No te la pierdas, porque vamos a seguir explorando cómo cambiar nuestra percepción para vivir una vida más plena y en paz. Así es. Hasta la próxima. Hasta luego. Una herramienta fundamental, una herramienta fundamental para cambiar nuestra percepción. Bueno, es la atención plena. Ajá. También conocida como mindfulness, ¿no? Mindfulness, sí. He oído hablar de ello. Se trata de prestar atención al momento presente sin juzgar, simplemente observando nuestros pensamientos y emociones sin engancharnos a ellos. Suena un poco abstracto. Sí, puede parecerlo al principio, pero con la práctica se vuelve más sencillo. ¿Y cómo nos ayuda el mindfulness a encontrar la paz? Pues mira, imagina que te encuentras en medio de una discusión acalorada, ¿no? Sí. ¿A quién le ha pasado? Tu mente empieza a generar pensamientos de ira, resentimiento, frustración. Sí. Te vas calentando. En lugar de dejarte llevar por esas emociones, puedes practicar el mindfulness. Ya veo. Puedes tomar conciencia de tu respiración, de las sensaciones físicas en tu cuerpo, de los sonidos que te rodean. Al enfocar tu atención en el momento presente, te desconectas del torbellino de pensamientos negativos y recuperas la calma. Es como si pulsaras un botón de pausa, ¿no? Exacto, te das un respiro. Qué interesante. Es como si el mindfulness nos permitiera crear un espacio de paz dentro de nosotros, independientemente de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Precisamente, y al cultivar esta paz interior, también modificamos la forma en que interactuamos con el mundo. Tiene sentido. En Sin Problemas, se plantea una idea muy interesante sobre cómo nuestra necesidad de controlar las situaciones puede bloquear el flujo natural de la vida. Ajá. Se nos anima a considerar que a veces la mejor solución no es forzar las cosas, sino soltar, confiar y permitir que el universo nos muestre el camino. Suena un poco paradójico, ¿verdad? Soltar el control para encontrar la solución. Sí, puede parecer contradictorio. Pero pensando en algunas experiencias personales, creo que hay algo de cierto en eso. Muchas veces cuando más me esfuerzo por controlar una situación, más resistencia encuentro. Claro, es como si la vida te dijera, por ahí no. Exactamente. No, y en cambio, cuando logro relajarme y confiar en que todo se resolverá de la mejor manera, las cosas fluyen con más facilidad. Es como si el universo conspirara a tu favor. Exacto, como si te pusieras en sintonía con el flujo natural de las cosas. Me gusta esa imagen. Es como navegar por un río, ¿no? Si remamos contracorriente, nos agotamos y no avanzamos. Ya. Pero si nos dejamos llevar por la corriente, fluimos con facilidad hacia nuestro destino. Qué buena analogía. Y hablando de fluir, hay otro punto crucial que se destaca en Sin Problemas. La importancia de reconocer que no somos nuestros pensamientos. ¿A qué te refieres? A menudo nos identificamos tanto con nuestros pensamientos que los tomamos como verdades absolutas. Sí, eso me suena. Y esto puede llevarnos a un estado de sufrimiento innecesario. Ya, porque si mis pensamientos son negativos y yo me identifico con ellos, pues mal asunto. Claro, te conviertes en tus propios pensamientos negativos. Es cierto, a veces nos dejamos arrastrar por una espiral de pensamientos negativos sin cuestionar su validez. Exacto, nos creemos todo lo que nuestra mente nos dice. ¿Cómo podemos aprender a observar nuestros pensamientos sin dejarnos atrapar por ellos? La clave está en desarrollar la capacidad de observar nuestros pensamientos desde una perspectiva desapegada, como si fuéramos un observador externo, ¿no? Podemos preguntarnos, ¿es este pensamiento realmente cierto? ¿Me está sirviendo o me está limitando? Eso es muy útil. Al tomar distancia de nuestros pensamientos, podemos elegir conscientemente aquellos que nos empoderan y liberarnos de los que nos limitan. Precisamente es como hacer una limpieza mental. Me gusta esa idea. Y al desprendernos de la identificación con nuestros pensamientos, también nos liberamos del miedo. El miedo, sí, el miedo siempre está ahí, ¿no? En Sin Problemas se afirma que el miedo es la raíz de la mayoría de nuestros problemas. Sí. El miedo a que las cosas no salgan como queremos, el miedo a perder algo o a alguien, el miedo al cambio. El miedo, ese gran enemigo que nos paraliza y nos impide avanzar. El miedo nos mantiene atrapados en nuestra zona de confort. ¿Cómo podemos vencerlo? ¿Cómo podemos librarnos de sus garras? La mejor forma de vencer el miedo es enfrentarlo.
No evitarlo, sino mirarlo de frente, reconocerlo y comprender su origen. Enfrentar nuestros miedos no es fácil. No, no lo es, pero es la única forma de superarlos. ¿Y qué pasa con esos miedos irracionales que parecen surgir de la nada? ¿Cómo podemos lidiar con ellos? En esos casos, la herramienta más poderosa es la confianza. La confianza. La confianza en nosotros mismos, en el universo, en una fuerza superior que nos guía y nos protege. Confiar en que todo va a salir bien. Exactamente, cuando confiamos el miedo se disipa. Es como si la confianza fuera un antídoto contra el miedo. Totalmente, y al cultivar la confianza también cultivamos la gratitud. Agradecemos por las cosas buenas que ya tenemos en nuestra vida, por las lecciones que hemos aprendido, incluso por los desafíos que nos han ayudado a crecer. La gratitud, esa actitud que nos conecta con la abundancia del universo. Exacto. Al agradecer nos abrimos a recibir más bendiciones y a experimentar la vida desde una perspectiva más positiva. En Sin Problemas se nos anima a practicar la gratitud como un hábito diario. Diariamente. Sí, agradecer por las pequeñas cosas, por los momentos de alegría, por las personas que nos aman, por la oportunidad de vivir una nueva experiencia. Es como si la gratitud fuera un imán que atrae más cosas buenas a nuestra vida. Precisamente, y al enfocarnos en lo positivo dejamos de dar tanta importancia a lo negativo. Qué bonito. La gratitud nos ayuda a cambiar el foco de nuestra atención de lo que nos falta a lo que ya poseemos. Exacto. Y al hacerlo experimentamos una mayor sensación de paz y plenitud. Qué hermoso mensaje. Cambiar nuestra percepción para encontrar la paz implica un proceso de autoconocimiento, de conciencia, de valentía y de confianza. Implica elegir el milagro en lugar del problema, soltar el control, observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos, abrazar la gratitud y confiar en que todo se resolverá de la mejor manera. Exacto. Y al integrar estas ideas en nuestra vida diaria, podemos transformar nuestra experiencia y crear una realidad más pacífica y armoniosa. Me siento muy inspirado por esta conversación. Me alegro. ¿Hay algo más que podamos hacer para cultivar la paz interior? ¿Algún último consejo que podamos compartir con nuestros oyentes? Sí, hay algo más que podemos hacer. Sin problemas, se nos recuerda que la paz no es un estado que se alcanza de forma permanente, sino un camino, ¿no? Un camino que recorremos día a día. Ya, como la vida misma. Exacto, y como en todo camino habrá momentos de luz y momentos de sombra, momentos de calma y momentos de turbulencia. Es cierto, la vida es un viaje lleno de altibajos. Sí. ¿Cómo podemos mantenernos firmes en el camino de la paz interior cuando nos encontramos en medio de una tormenta? Pues una de las claves es recordar que las emociones, como las tormentas, también pasan. ¿Eso es verdad? No podemos evitar que lleguen, pero sí podemos elegir cómo respondemos a ellas. Pero ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos evitar que las emociones negativas nos arrastren? Una herramienta muy útil es la práctica de la compasión. La compasión. La compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás. Cuando nos sentimos abrumados por emociones difíciles, podemos tratarnos con la misma amabilidad y comprensión que le ofreceríamos a un buen amigo. Me encanta la idea de tratarnos a nosotros mismos con compasión. A veces somos nuestros peores críticos. Sí, tendemos a ser muy duros con nosotros mismos. Nos juzgamos con dureza. Sí. Y nos culpamos por nuestros errores. Exacto, y esa autocrítica solo genera más sufrimiento. Claro. En cambio, la compasión nos permite aceptarnos tal y como somos, con nuestras imperfecciones y nuestras vulnerabilidades. Es como si la compasión fuera un bálsamo que cura las heridas del alma. Justamente, y al cultivar la compasión, también cultivamos la paz interior. Porque la paz no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de permanecer en calma en medio del conflicto. Qué poderosa idea. La paz no es un estado externo, sino una actitud interna. Exacto, y esa actitud interna se nutre de la confianza, la gratitud, la compasión y la aceptación. Ya veo. Se nutre de la conciencia de que no somos nuestros pensamientos ni nuestras emociones, sino algo mucho más grande y profundo. Es como si la paz interior fuera un tesoro que llevamos dentro, esperando a ser descubierto. Justamente, y la clave para descubrir ese tesoro está en cambiar nuestra percepción, en dejar de buscar la paz en el exterior y empezar a cultivarla en nuestro interior. Me siento muy inspirada por esta conversación. Me alegro. Creo que Sin Problemas nos ofrece un mapa para recorrer el camino de la paz interior. Sí, sin duda. Un mapa que nos invita a cuestionar nuestras creencias, a soltar el control, a elegir el milagro en lugar del problema. A confiar en el proceso de la vida y a cultivar la gratitud, la compasión y la aceptación. Exacto, y al seguir ese mapa podemos crear una vida más plena, más significativa y sobre todo más pacífica. Muchísimas gracias por compartir tu sabiduría con nosotros. El placer ha sido mío. Ha sido una inmersión realmente transformadora.
Me alegro mucho de haber podido aportar algo. Recuerda que la paz está siempre a tu alcance. Sí. Solo necesitas elegirla. Así es. Y con esta poderosa reflexión, damos por concluida nuestra inmersión de hoy. Hasta la próxima. Esperamos que estas ideas les inspiren a crear una vida más pacífica y llena de significado. Hasta la próxima.